En junio de 1976, un terrible secreto salió a la luz en Francia. La tranquila localidad de Traves se vio convulsionada por unos panfletos distribuidos entre los vecinos. En ellos podía leerse lo siguiente: ciudadanos, hay un criminal de las SS entre nosotros. A continuación, el texto detallaba que un hombre de 61 años, llamado Joachim Pipper, habitante del pueblo desde hacía 6 años, era en realidad el responsable de oscuros delitos de guerra. Si bien el acusado negó todos los cargos, la noticia se expandió por los medios de comunicación nacionales e internacionales, hasta que Pipper se vio forzado a admitir que había sido un soldado alemán. Lo que el antiguo nazi desconocía es que había un grupo de personas al acecho, esperando el momento adecuado para hacerle pagar por sus crímenes. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la brutal ejecución de Joachim Pipper. Joachim Pipper nació el 30 de enero de 1915 en Berlín, Alemania, como el tercer hijo de un militar del ejército germano. Su padre se desempeñó como oficial hasta que tuvo que retirarse a causa de una malaria contraída en África. Tras recuperarse de la enfermedad, se unió a los Freikorps, grupos paramilitares de extrema derecha que se dedicaban a combatir a comunistas. El joven Joachim heredó de su progenitor el odio hacia la República de Weimar, la democracia y los países que habían derrotado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Como era de esperarse, terminó por unirse al movimiento nacional socialista, ingresando a las Juventudes Hitlerianas cuando tenía 18 años. Un año más tarde fue admitido en las SS, la organización de élite del nazismo, donde solo entraban los miembros más selectos de la supuesta raza aria. Inmediatamente hizo todo lo posible por captar la atención de su líder, Heinrich Himmler, hasta que se convirtió en uno de sus hombres de confianza. En los años siguientes, esta relación lo ayudaría a escalar posiciones dentro del movimiento. En 1935, Pipper asistió a una escuela militar para formarse como oficial de una división de tanques. A pesar de que demostró aptitud para el liderazgo, estuvo a punto de reprobar los exámenes psicológicos. Los instructores notaron que tenía una personalidad tóxica y un egocentrismo preocupante, dos características que hacían probable que en el futuro se convirtiera en un subordinado indisciplinado o en un oficial arrogante. En cierto sentido, los pronósticos acertaron al decir que Pipper sería un hombre problemático, aunque lo verdaderamente grave serían sus tendencias asesinas. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial ya se había convertido en el oficial de enlace entre Himmler y el Führer, estando presente en las reuniones de la plana mayor nazi donde se discutía el futuro del Tercer Reich. Entre 1939 y 1940, tras el estallido del conflicto bélico, Pipper acompañó a Himmler en un tour de inspecciones por los campos de concentración administrados por Alemania. Fue en esta ocasión cuando nuestro protagonista fue testigo de la máquina de muerte ideada por el nazismo. Vio cómo los prisioneros eran asesinados con gas letal, un novedoso método de ejecución que en los años siguientes arrasaría con la vida de cientos de miles de personas. Nada de esto logró conmoverlo. Por el contrario, el sufrimiento ajeno parecía no tener efectos sobre su psiquis. Poco después, cuando Alemania se lanzó a la conquista de Francia, fue nombrado oficial en un regimiento de tanques y tuvo su bautismo de fuego en una breve batalla contra la artillería francesa. En 1941, con el inicio de la Operación Barbarroja y la invasión a la Unión Soviética, Pipper fue enviado a combatir al Frente Oriental, donde se labró una reputación de hombre cruento y despiadado.
La unidad que dirigía llegó a ser conocida como el Batallón Incendiario, debido a que arrasó 2 aldeas rusas sin miramientos. Piper descubrió que los habitantes habían colaborado con el Ejército Rojo, ayudando a esconder los cuerpos de soldados alemanes muertos. Como venganza, ordenó prender fuego todas las casas y establecimientos del lugar. Al mismo tiempo que las llamas devoraban todo a su paso, los habitantes fueron fusilados con ametralladoras. A finales de 1944, el líder del batallón incendiario tuvo un rol destacado en la ofensiva de las Ardenas. Este operativo fue ideado por el propio Hitler y consistió en un ataque masivo y desesperado a través de la región ubicada entre Luxemburgo y Bélgica. Allí, en un páramo cubierto de bosques y azotado por la nieve, los alemanes esperaban destrozar a las tropas estadounidenses. El 17 de diciembre de ese año, Piper estaba patrullando un camino cerca de la aldea belga de Malmedy, acompañado por sus tanques y vehículos blindados. De pronto divisaron un pequeño convoy de 30 camiones norteamericanos marchando por la ruta. Las tropas de Piper los rodearon y comenzó un breve combate, luego del cual los estadounidenses se rindieron. Fue entonces cuando se desató uno de los crímenes de guerra más terribles de las Ardenas. El comandante del batallón infernal ordenó a sus tropas que condujeran a los norteamericanos hasta una granja cercana. Los capturados marcharon en fila sin saber qué era lo que les aguardaba, pero sospechando que se avecinaba un infierno. Cuando llegaron a su destino, los alemanes se pararon frente a ellos, armados con ametralladoras, y luego de que Piper diera la señal, dispararon. 84 personas cayeron atravesadas por decenas de proyectiles y los moribundos fueron rematados con disparos a la cabeza. Algunos estadounidenses aprovecharon el caos y la confusión para echarse a correr y lograron guarecerse en un edificio cercano. Pero aquello no fue suficiente, puesto que los alemanes arrojaron antorchas al lugar y lo incendiaron, dejando que los sobrevivientes murieran calcinados en su interior. El suceso fue conocido como la masacre de Malmedy y causó gran indignación entre el ejército estadounidense. Joachim Piper continuó luchando para la Wehrmacht, retrocediendo cada vez más a medida que los enemigos de Hitler se acercaban a Alemania. Finalmente, en mayo de 1945, cuando el Tercer Reich había colapsado, fue capturado por los norteamericanos. De inmediato se inició una investigación que determinó que había sido el máximo responsable de la carnicería de Malmedy. Fue condenado a morir en la horca, pero incluso en estas circunstancias, Piper todavía tenía un as bajo la manga. Afirmó que los testigos que declararon en su contra habían sido torturados para hablar, lo que hacía que sus palabras no fueran válidas. Por otro lado, Piper también denunció que había sufrido maltratos a manos de los guardiacárceles estadounidenses. Esto, combinado con la ayuda de exmiembros de las SS que utilizaron sus contactos en el sistema judicial, permitió que la pena a muerte fuera conmutada por una temporada en prisión. De esta manera quedó libre el 22 de diciembre de 1956. A partir de entonces consiguió trabajo como vendedor de coches en las empresas Volkswagen y Porsche. Mantuvo una vida de perfil bajo, aunque participó en una red de socorro a antiguos integrantes de las SS. Jamás renegó de sus ideales nazis, pero se aseguró de que nadie supiera cuál era su verdadera identidad. En 1970 se mudó con su familia a una pequeña casa ubicada en Traves, Francia. Piper estaba convencido de que ya no corría peligro, pero estaba equivocado. En 1976, cuando tenía 61 años, una serie de panfletos comenzaron a circular por su vecindario. Como te contábamos al inicio del video, en ellos se afirmaba que Joachim había pertenecido a las SS y se pedía expulsarlo del país.
La campaña de difamación fue un éxito y todos los medios de comunicación se hicieron eco de ella. Acorralado y con su secreto develado, el ex líder del batallón ardiente solicitó auxilio a la policía francesa, que le proporcionó una escolta durante el día. La situación siguió escalando hasta el punto en que recibió amenazas de muerte por teléfono y su esposa tuvo que abandonar el hogar por su seguridad. Finalmente, la hora de la verdad llegó el 14 de julio de 1976, es decir, durante la fecha patria más importante de Francia, el Día de la Bastilla. Aquella noche, un grupo de personas se acercó a la casa de Piper, cortó la reja de alambre que la protegía, entró al jardín y desde allí le arrojaron bombas Molotov. El exoficial nazi divisó a los atacantes, se asomó por la ventana armado con una escopeta y un revólver y les disparó. Las balas se perdieron en la oscuridad y no acertaron a ninguno de los blancos. Mientras tanto, las llamas se expandían a su alrededor. Joachim Piper estaba viviendo lo mismo que muchas de sus víctimas. Intentó salvar la ropa de su esposa y documentación importante, arrojando todo por la ventana para que no fuera devorado por el fuego. Sin embargo, fue rodeado por el humo que penetró en sus pulmones y lo hizo colapsar. Minutos más tarde, los bomberos llegaron hasta el lugar que para entonces se había convertido en una pira funeraria. Cuando logró despejarse el fuego, encontraron el cadáver de Piper. Lo único que quedaba del hombre era una ruina carbonizada, tan solo identificable por el reloj que aún portaba en la muñeca. Más tarde se sabría que el atentado fue obra de un grupo antinazi llamado Los Vengadores, aunque nunca se atrapó a los responsables. De esta manera, 30 años después del final de la guerra, Joachim Piper pagó por sus crímenes. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.